Glorifico a Dios, es bueno el Señor. Voy a leer algunos versos y voy a tratar de manejarme en el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Este capítulo 12 tiene algunos versos que son extraordinarios. Versos 1 y 2 del capítulo 12 lo vamos a estar leyendo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, Señor, y te pedimos que tus ojos y tus oídos estén atentos a este lugar, porque este culto que estamos haciendo, Señor, en este día es para gloria y honra de tu nombre. Queremos que te deleite en él, bendito sea el Señor, que te agrade, oh bendito Dios. Y vamos ahora a hablar de tu palabra, Señor, las que han sido leídas. Y yo solo quiero ser un instrumento en tus manos y que toda la gloria y toda la honra sean para ti. Así que úsame como instrumento para que nosotros salgamos edificados. Favores que te pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Tiempos de culto, tiempos de adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Repito el tema: tiempos de culto, tiempos de adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Usted pudiera decir, todo el tiempo debe ser propicio para que los hijos de Dios le presentemos culto a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo nos deja saber cómo los hijos de Dios debemos presentarle culto a Dios. Por eso él dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que nos está diciendo el apóstol es que nosotros debemos darle culto a Dios, pero no cualquier culto. Debe ser un culto racional. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si usted ve, él inicia diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Para usted entender estos dos versos, tiene que ver el capítulo 11 del libro de Romanos. En el capítulo 11 del libro de Romanos, el apóstol aquí nos deja ver algunas cosas que son fundamentales, que usted y yo las sepamos, y si las sabemos, las recordemos. Aquí él dice que el remanente de Israel fue un remanente que él se lo reservó por pura gracia. Elías le dice al Señor a título de queja: Señor, todos los profetas lo han matado y solo quedo yo y me anda buscando para matarme. Así que esto se embromó, está diciendo Elías al Señor. Esto se embromó. Entonces el Señor le ha dicho a Elías: espérate, no es como tú dices, te equivocas. No todos los profetas lo han matado y solo queda tú. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla a los Baales. Eso quiere decir que el Señor estableció una relación con esos 7,000 extraordinaria, y que por gracia Él se lo preservó. No le dejó caer en lo que estaban cayendo los demás. Los demás estaban siguiendo lo que eran las corrientes del mundo y estaban adorando a los Baales. Y Él le hizo saber que había este remanente que Él se lo había preservado. Bendito sea el Señor. Ahora, usted sigue leyendo entonces y usted ve que a pesar de que hay un remanente reservado, ese remanente de Israel, Israel entonces cae en una desobediencia. Bendito sea el Señor, y no venía a los pies del Señor.
al caer, y usted ve que el verso 11 dice, digo pues, han tropezado lo de Israel para que cayesen, y dice Pablo, en ninguna manera, pero por su transgresión, es decir, por su pecado, por su falla, entonces vino la salvación a los gentiles para provocarlo a celo. Entonces, sigue diciendo el apóstol y entonces nos dice a nosotros, pero ustedes gentiles no se jacten porque ustedes hayan alcanzado la salvación, porque ustedes simplemente son rama de un olivo silvestre que por la misericordia de Dios Él los encajó en el olivo natural. Eso es demasiado profundo. Aquí lo que se está dando es un injerto. Pablo le está hablando de un injerto. El Señor hizo un injerto con nosotros. Como éramos olivos, porque para que haya un injerto tiene que ser familia, tiene que haber familiaridad. Entonces, como nosotros éramos creación de Dios, ellos estaban en un mejor privilegio. Nosotros estábamos siendo olivos silvestres, los gentiles. Entonces el Señor desencaja la rama de ese olivo silvestre. Es decir, el olivo silvestre no es el que se está cultivando, es un olivo que se da por ahí. Es como si era una planta salvaje. Así éramos nosotros los gentiles. Y entonces el Señor nos desencaja de ese olivo silvestre y nos encaja entonces en el olivo natural. Entonces lo que está diciendo Pablo es, no se jacten ustedes gentiles porque ahora han sido salvos por la misericordia de Dios. Y usted sabe cómo fue esa misericordia, que esa misericordia fue dada en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no se jacten ustedes porque simplemente ellos han caído en la condición que han caído, han sido endurecidos. Dios permitió que se le endureciera el corazón para mostrarle entonces a nosotros el amor y la misericordia, llevándonos a encajarnos en el lugar donde ellos estaban, y ahora a ellos lo mueve a celo. Bendito sea el Señor. Para que por celo y por haber sido el Señor misericordioso con nosotros, entonces ser misericordioso con ellos. Esto es demasiado profundo. Y así lo dice el apóstol en el verso 33 del capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondable son sus juicios. Es decir, por más que el hombre quiera bucear en ellos, no lo va a entender. Lo más que nos toca a nosotros decir es que justos y verdaderos son los juicios del Señor. ¿Quién entiende eso? Lo que Dios hizo para que nosotros alcanzáramos la misericordia de la salvación. Y dice más, dice, e inescrutables su camino. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguien lo aconsejó? ¿Alguien le dijo lo que tenía que hacer? Nadie. Sin embargo, Él en su soberanía lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, a ti y a mí lo que nos importa, lo que nos debe de importar es que la misericordia del Señor cayeron sobre nosotros, y por su misericordia no fuimos nosotros consumidos, sino que por su misericordia Él nos dio a Jesús para que por medio de Jesucristo tú y yo seamos salvos. Denle el aplauso al Señor. Ahora, entendiendo esa misericordia, entonces tú entiendes lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por toda esa gran misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo, que somos gentiles o éramos gentiles, porque ahora somos hijos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esa misericordia Él está diciendo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces tendríamos nosotros que entender qué es un culto racional. Porque ahora ya sabemos que la misericordia han caído sobre nosotros. Sabemos que por su misericordia no fuimos consumidos. Y que por su amor y su misericordia nos regaló a su Hijo para que Él fuera en la cruz del Calvario y hiciera el sacrificio más grande, bendito sea el Señor, que podía darse en términos
vamos a decir carnal, para no decirlo el sacrificio animal, porque Él no es animal, bendito sea el Señor, pero sí lo hizo en su cuerpo. Entonces el mayor sacrificio lo hizo Jesús para que ya nosotros no tengamos que hacer más sacrificio muerto. Él fue el único y suficiente sacrificio para el perdón de una vez y por todas de los pecados del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay un asunto y es el siguiente. Él pagó el precio por todo, pero solo aquellos que lo acepten como Señor y Salvador de su vida, entonces son salvos. A pesar de que el precio está pagado por la humanidad entera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, ¿dónde está la condenación? Él dice, esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el que ame más la tiniebla que la luz será condenado. Pero el que acepta la luz, a Jesús, que es la luz, entonces será salvo. Y tú y yo hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso ahora tú y yo podemos decir que somos salvos. Gloria a Dios. Ahora, si toda esa misericordia han sido contigo y han sido conmigo, se espera entonces que tú y yo demos un culto racional. Un culto racional debe ser un culto en donde reconozcamos las múltiples misericordias de Dios a nuestro favor, especialmente habiéndonos dado a su Hijo unigénito, quien se entregó por nosotros. Eso, cuando tú vienes dándole culto a Dios, sabiendo lo que Dios ha hecho contigo, comienza a estar dándole un culto racional. Pero hay más. Significa que tú y yo, cuando venimos a darle un culto racional a Dios, nos entregamos por entero. Es una entrega total. Eso traducido quiere decir que yo no voy a venir a darle un culto a Dios donde mi cuerpo está aquí, pero mi espíritu y mi mente estén por allá. Eso no es posible. Si yo vengo a darle un culto así a Dios, yo no estoy dándole a Dios un culto racional. Había una señora que ella estaba atendiendo mucho a unos animales que tenía, y entonces vino al culto. Y cuando dijeron que Dios estaba aquí, digo, pues me dejó los animales solos, Dios. Ella que lo había puesto a Dios que se los cuide, porque ella estaba pensando en el cuidado que Dios iba a estarle dando a esos animales, y ella no estaba entendiendo que Dios era el único que podía estar aquí y allá, porque Él está en toda parte al mismo tiempo, en diferentes lugares. Ella no entendía eso y dijo, no, pues yo me voy porque el Señor me dejó los animales solos. Pues si Él cogió para acá. Entonces hay gente que tiene la mente la tiene fuera de aquí y aquí nada más tiene el cuerpo. Entonces cuando tú y yo venimos a darle un culto racional a Dios, cuerpo, mente, alma y espíritu debe estar aquí dedicada a Dios. Bendito sea. Dale el aplauso al Señor. Entonces debe estar todo nuestro ser entregado a Dios para darle un culto racional. Pero por extensión, no solo el ser, es toda la vida. Toda mi vida, toda tu vida debe ser entregada a Dios como un culto racional. El culto racional también es adoración. Es una adoración espiritual. No con cuerpos de animales que estaban muertos como era antiguamente, sino un sacrificio espiritual de vidas entregadas, donde ofrecemos nuestras alabanzas, según Hebreos 13, verso 15, nuestro servicio, según Romanos 15, 16, y nuestras posesiones, según Romanos 13, 16. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo nos exhorta a no adaptarnos a las formas de este mundo. Es como decir, no deje que el mundo los comprima dentro de su propio molde. Entonces el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos entonces qué está pasando con esto. Dice Pablo, no se dejen comprimir por el molde del mundo, no se dejen moldear por el molde del mundo. Eso quiere decir que al venir al Señor, el reino de Dios es que nos trae la forma de vida que debemos adoptar. Usted recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando le lavó los pies. Y más aún cuando lo encontró discutiendo cuál era la posición que ellos iban a tener al lado de Jesús. Porque estaban pensando conforme a los reinos de este mundo. Y el Señor tuvo que decirle, en el reino de la tierra o en la tierra, los grandes se sirven. Pero en el reino del Señor, los grandes sirven. Entonces, ahí le dice, yo no he venido para ser servido, sino he venido para servir y dar mi vida en rescate por todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué quiere decir Noel cuando nos habla de mundo? Al hablar de mundo, nos referimos a la sociedad o sistema que el hombre ha edificado para ser feliz sin Dios. Y yo quiero esto decírselo un poquito más despacio. La sociedad, o las sociedades, como usted quiera decirlo, si lo quiere extender de esta nación a otras naciones, las sociedades han elaborado un sistema para ellos vivir conforme a ese sistema, un mundo de felicidad que ellos han diseñado sin Dios. Pero tú y yo no cabemos en ese molde. El que quiere entonces estar en ese molde va a constituirse naturalmente en enemigo de Dios. Porque en ese molde, el príncipe de ellos se llama Satanás. Y él quiere que las personas que no conocen a Dios, y ojalá que los que conocen a Dios también hagan lo mismo, se conviertan en súbditos de él, es decir, en esclavo de él. Y él usa lo que se llama la concupiscencia que tiene el ser humano, que batallan esos deseos engañosos dentro de su ser. Él se vale de la concupiscencia de los ojos, se vale de la concupiscencia de la carne y se vale de la soberbia o vanidad de la vida. Si tú vas conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, te va a encontrar con esto que te acabo de decir. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 y 15. Dicen así: os he escrito a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es bueno que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces él le pone la tapa al pomo y dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Como si le estuviera diciendo: es verdad que el mundo te va a dar placeres, pero esos placeres matan. Es verdad que el mundo te va a dar una ficticia felicidad, pero eso es ficticio y a muchos le es muy dañino, tan dañino que lo lleva a la perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante entender que el mundo tiene su propia política, óigalo bien, su propio arte, su propia música, su propia religión, sus propias diversiones, sus propias pautas mentales, lo que ellos conciben en su mente, y su propio estilo de vida. Y trata de que cada uno se amolde a su cultura y a su costumbre.
pero odia a los inconformistas como Cristo y los que somos seguidores de Cristo, porque nosotros no nos conformamos a ese molde. Somos inconformes frente a ese molde que ellos tienen estructurado. Debemos tener bien presente que es imposible agradar a dos señores. No podemos agradar a Dios y al mundo, que es Satanás su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es como si dijéramos, no podemos agradar a Dios y a Satanás. El mundo debe haber sido crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. De lo contrario, sería una deslealtad nuestra a un Dios que nos ha amado tanto y ha mostrado tan grande misericordia a nuestro favor. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y recordemos esto, que el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacemos, la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Ahora bien, no basta con separarnos del mundo. Es necesario que seamos transformados. Hay mucha gente que se ha separado del mundo, ha venido a la iglesia, pero no ha sido transformado. Entonces, en nosotros no solo nos separamos del mundo, ya no estoy en el mundo, ahora estoy en la iglesia. ¿Y en la iglesia qué estoy haciendo? Nuevos creyentes que están aquí, es necesario que ustedes sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no basta con separarse del mundo. Es necesario que seamos transformados por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que debemos pensar como Dios piensa. ¿Y cómo yo veo a Dios para yo pensar como Dios piensa? Simplemente tiene que ver lo que ha sido su revelación, que es su palabra. En la palabra está el pensamiento de Dios expresado para cada uno de nosotros. ¿Quieres saber cómo Dios piensa? Lee la palabra. ¿Quieres saber cómo Dios piensa? Estudia la palabra. ¿Quieres saber cómo Dios piensa? Internaliza la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Escudriña la palabra y habla conforme a la palabra. Si así hace, tú vas a pensar y vas a actuar como Dios piensa. Bendito sea el nombre del Señor. Y si así hacemos, entonces vamos a experimentar la condición directa o la conducción directa de Dios en nuestras vidas. Entonces encontraremos que la voluntad de Dios para nosotros será buena, será agradable y será perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca te la va a encontrar la voluntad de Dios aburrida. Nunca va a encontrar a alguien que escudriña y habla, piensa como Dios piensa y como Dios habla. Nunca será desabrida la voluntad de Dios. Nunca será dura, nunca será difícil. La vamos a encontrar que es buena, agradable y perfecta. Concluyo diciendo lo siguiente. No hay, ni hubo, ni habrá un mayor sacrificio que el que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Por lo tanto, ningún sacrificio vivo que yo haga, que tú hagas por Cristo será tan grande. Y sobre todo, si tan solo podemos pensar en la esperanza gloriosa que nos espera en Él. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y quiere el Señor que tú y yo de aquí en adelante, cuando le demos culto a Dios, le demos un culto vivo, racional, agradable, santo y perfecto. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Maravilloso es Dios. Vamos a estar de pies, vamos a ser despedidos. Estuvimos orando por aquellas cosas que han sucedido, por aquellas personas que han tenido pérdida, ya lo hicimos. Estuvimos presentando la semana, que es una semana especial, y le decimos, ¿qué le decimos a los hermanos? La pareja de aquí, no solo vengan la pareja de aquí, inviten otra pareja, no importa si son inconversas, no importa si son
de los grupos pequeños, invítenlo para que estén con nosotros en ese día de pareja, que es el viernes próximo, si Dios quiere. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Y nos presentamos delante de ti, oh Dios, deseoso de agradarte, de darte culto vivo, oh Dios, pero culto racional, que te agrade a ti, que te sientas satisfecho, que te complazca. Bendito sea el Señor. Sabemos que a través de tu palabra y tu Santo Espíritu lo podemos lograr. Por lo tanto, necesitamos esa ayuda espiritual, necesitamos ese paracleto para que nos ayude, oh Dios, a entender cada vez más tu palabra y que nosotros podamos hablarla como tú